Você aguentaria viver aqui? Os lugares onde o espaço não existe. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se está volviendo demasiado pequeño? Que la ciudad en la que vives está cada vez más llena, más ruidosa, más asfixiante, y al mismo tiempo, existen lugares tan vacíos, tan silenciosos, que parecen completamente olvidados por la humanidad. El contraste es tan absurdo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Por un lado, multitudes que compiten por cada centímetro. Por el otro, desiertos helados donde puedes pasar días sin ver a otro ser humano. Hoy te llevaremos a través de esa frontera invisible entre los extremos del planeta. Vas a descubrir los lugares donde el espacio se ha convertido en un lujo, y otros donde la soledad es parte del día a día. Y si eres de los que alguna vez se preguntaron cómo sería vivir lejos de todo, o justo en medio del caos, este video es para ti. Así que deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque cada nuevo suscriptor nos permite seguir trayéndote historias de lugares tan extremos que parecen imposibles. Y quién sabe, quizás en un próximo viaje descubras que tu lugar en el mundo aún no ha sido pisado. Imagina despertar y no escuchar absolutamente nada, ni autos, ni voces, ni ruido de fondo, solo viento. Así es la vida diaria en Tristán da Cunha, una pequeña isla perdida en medio del Atlántico Sur. Allí, menos de 250 personas conviven como si el tiempo se hubiera detenido. No hay aviones, ni terminales, ni forma rápida de llegar. El único acceso es por barco, y puede tardar más de una semana desde Sudáfrica. Olvídate de internet rápida, centros comerciales o cualquier forma moderna de vida. Las casas son sencillas, alineadas a lo largo de una costa rocosa, y la pesca es la base de la economía local. Allí, el silencio no es incomodidad, es norma, es ley, es lo único que se escucha. Desde el Atlántico hasta el corazón de Asia, llegamos a un país tan inmenso como vacío. Mongolia tiene el tamaño de todo un continente, pero una densidad poblacional digna de ciudad abandonada. Puedes recorrer cientos de kilómetros sin ver a nadie. Solo estepas infinitas, montañas lejanas y un cielo limpio como en ningún otro lugar. La vida aquí es nómada. Las familias viven en hers, tiendas redondas que montan y desmontan según las estaciones. Crían animales, cazan y cosechan lo justo para sobrevivir. No tienen dirección, tienen rutas, tradiciones y una conexión profunda con la tierra. Para ellos, el espacio no se mide con paredes, se mide con horizonte. Cuanto más lejos se ve, más libres se sienten. Pero ¿qué decir de un lugar donde no solo hay espacio, sino que todo está congelado? Literalmente. La Groenlandia, una de las islas más grandes del mundo, también es una de las menos habitadas. El hielo cubre casi todo, y las pocas comunidades viven en pueblos costeros construidos con materiales adaptados al frío extremo. La mayoría de los habitantes son Inuit, pueblos originarios que han aprendido, generación tras generación, a sobrevivir donde la mayoría no resistiría ni un par de días. Viven de la caza, la pesca y una resiliencia que no se aprende en libros. Soportan inviernos con meses de oscuridad total y veranos donde el sol no se pone jamás. Es un lugar que te recuerda que aún existen zonas salvajes donde el ser humano es solo un visitante, no el dueño. Y si Groenlandia te pareció inhóspita, espera a ver un vacío mucho más vivo. Hablamos de Islandia, un país donde la naturaleza aún tiene la última palabra. Volcanes, géiseres, glaciares, auroras boreales. Todo aquí parece otro planeta. Y aunque Reykjavik, su capital, concentra la mayoría de los habitantes, basta alejarse un poco para estar completamente solo. Carreteras que cruzan campos de lava, pueblos diminutos donde el silencio se convierte en paisaje. Aquí, el tiempo fluye diferente. Los islandeses aprenden desde niños que la tierra puede cambiar en segundos, y que no hay nada más poderoso que un volcán dormido. Por eso, viven más despacio, más conectados consigo mismos. Porque en Islandia, el silencio no es ausencia, es presencia pura. Pero si Islandia parece tranquila, prepárate para la inmensidad poética de Canadá, el segundo país más grande del planeta, con regiones que parecen inhabitadas. La mayoría vive al sur, cerca de la frontera con EU, pero más allá,
Hay lagos eternos, bosques infinitos, tundras heladas y montañas que jamás han sido escaladas. En ciertas zonas del norte, si ocurre una emergencia, la ayuda más cercana podría estar a cientos de kilómetros. Y aún así, hay comunidades que prosperan, que aprendieron a vivir donde nadie más podría. Ellos crearon sus propias reglas, lejos de lo que el mundo llama civilización. Y es justo en ese límite entre aislamiento y resistencia que descubrimos algo profundo. Hay belleza en la soledad. Y para muchos, es una elección, no una imposición. Pero el mundo es un lugar de contrastes. Y si hasta ahora viajamos por los rincones más vacíos del planeta, en la siguiente parte haremos justo lo contrario. Vamos a adentrarnos en los sitios donde cada metro cuadrado se pelea como si fuera oro, y donde el espacio personal simplemente no existe. En esta nueva etapa del viaje, dejamos atrás el silencio de los lugares remotos y nos acercamos poco a poco a regiones donde la vida comienza a llenarse de movimiento. No estamos hablando todavía de multitudes asfixiantes, pero sí de países donde la densidad poblacional empieza a marcar el ritmo de la vida cotidiana. Aquí, las personas todavía tienen espacio para respirar, pero ya no tanto como antes. Y lo más interesante es cómo cada sociedad responde a este cambio. Algunas se adaptan con calma, otras aceleran su transformación urbana sin mirar atrás. Uno de esos ejemplos fascinantes es Uruguay. Pequeño, tranquilo, casi invisible en el mapa sudamericano. Pero quien pone un pie en este país descubre una joya oculta. Montevideo, su capital, ofrece una vida urbana vibrante, moderna, pero nada caótica. Basta salir unos kilómetros para que el ritmo baje. Campos verdes, playas silenciosas, pueblos donde todos se conocen. Uruguay tiene una densidad de apenas 19 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que le da una identidad única, la de un país que respira con calma. Aquí, la gente valora el tiempo, la familia, el mate compartido al atardecer. Es un estilo de vida que muchos envidian y pocos se atreven a adoptar. Cruzando el océano, aterrizamos en un país que combina el vértigo del futuro con la serenidad del pasado. Japón. Su densidad poblacional promedio ronda los 34 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero cuidado, ese número es engañoso, porque mientras ciudades como Tokio, Osaka o Yokohama hierven de vida, ruido y movimiento constante, las zonas rurales están tan vacías que algunas aldeas ofrecen casas gratis para quien quiera mudarse. En lugares como Hokkaido o las montañas del centro del país, el silencio se ha apoderado de las calles. Templos antiguos, arrozales vacíos y estaciones de tren donde ya no pasa nadie. Es el Japón profundo, olvidado por el turismo y por la tecnología. Allí, la vida tiene otro pulso, más lento, más humano. Desde Asia saltamos a Francia, un país conocido por su estilo de vida elegante y su equilibrio entre modernidad y tradición. Con una densidad promedio de 65 habitantes por kilómetro cuadrado, Francia logra mantener algo que parece imposible, un país funcional, desarrollado, pero donde todavía se puede vivir sin prisa. Sí, París es una locura, pero más allá de la capital, las cosas cambian. En la Provenza, los días huelen a lavanda y pan recién horneado. En los Alpes los pueblos se ocultan entre montañas y niebla. Aquí, la vida sigue un ciclo que muchos han olvidado: cosechar, cocinar, compartir. La gente conoce a su panadero, su carnicero, su vecino. Y eso tiene un valor que no se puede medir por metro cuadrado. Pero no todo es tan armonioso. Hay países donde la población crece tan rápido que la presión sobre el espacio ya se siente en cada esquina. Es el caso de China, con una densidad promedio de 153 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, este número es solo la superficie, porque mientras ciudades como Shanghái, Beijing o Shenzhen se expanden en vertical y en horizontal, otras regiones como el Tíbet, Xinjiang o Mongolia Interior permanecen casi deshabitadas. Es un contraste brutal. Mientras algunos viven en edificios donde el sol apenas entra, otros caminan días sin ver a nadie. China es un país de extremos, donde la planificación urbana intenta seguir el ritmo de una población que no para de crecer. Algo similar sucede en Alemania, aunque en una escala diferente.
con una densidad de 233 habitantes por kilómetro cuadrado, es uno de los países más poblados de Europa. Aún así, ha logrado algo que muchos admiran: equilibrio. Ciudades como Berlín, Múnich o Hamburgo son potencias culturales y económicas. Pero en medio de todo eso, Alemania guarda sus joyas verdes, bosques inmensos, pueblos medievales, lagos que reflejan el cielo como espejos. La famosa Selva Negra, por ejemplo, no solo es un destino turístico, sino también hogar de comunidades que han elegido vivir lejos del ruido, pero cerca de sus raíces. Y si hablamos de equilibrio, no podemos dejar fuera al Reino Unido. Con una densidad de 277 habitantes por kilómetro cuadrado, muchos pensarían que es un lugar superpoblado, pero más allá de Londres, donde todo se mueve a un ritmo frenético, existen paisajes que parecen sacados de una novela. Los Cotswolds, con sus casas de piedra y colinas suaves; Escocia rural, con sus castillos olvidados por el tiempo y su clima melancólico. El Reino Unido combina tradición y modernidad como pocos. Es posible tomar un tren desde una ciudad ultra tecnológica y bajarse en un pueblo donde aún se compra el pan en bicicleta. Y eso también es un tipo de riqueza. Pero si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate, porque en el próximo tramo del viaje vamos a entrar en territorios donde la densidad poblacional ya no es solo una estadística, es un problema, un desafío, una lucha diaria por el espacio, por el aire, por la dignidad. Vamos a lugares donde vivir es una prueba de resistencia constante. Aquí es donde la historia cambia de tono. Hemos visto lugares donde el espacio abunda, donde la naturaleza gobierna y la vida avanza a paso lento. Pero ahora entramos en un mundo distinto. Un mundo donde el espacio no solo es escaso, sino valioso. En estas ciudades cada metro cuadrado se convierte en un territorio en disputa. No hay silencio, no hay soledad, no hay privacidad. Lo que hay es ruido, movimiento y una presión constante sobre los sentidos. Aquí el ser humano no vive, sobrevive. Uno de los casos más intensos es Bangladesh. Con más de 170 millones de habitantes en un territorio pequeño, su densidad supera los 1.200 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero los números engañan. En la capital, Dhaka, la vida se vive en modo acelerado y comprimido. Las calles están tan llenas que avanzar un metro puede llevar minutos. Los mercados están saturados, los edificios se amontonan y el calor solo agrava el caos. La pobreza se mezcla con la resiliencia y el ruido no para ni de día ni de noche. Para muchos, vivir en Dhaka es un acto de resistencia diaria. Para otros, es la única opción. Desde el sur de Asia, nos movemos hacia una de las potencias tecnológicas más admiradas del planeta, Corea del Sur. Con una densidad promedio de 1.300 habitantes por kilómetro cuadrado, es difícil imaginar cómo se puede organizar un país tan compacto. La respuesta está en la verticalidad. En Seúl todo crece hacia arriba. Rascacielos, puentes elevados, apartamentos uno sobre otro. La ciudad no duerme, pero tampoco se detiene. El sistema de transporte es impecable. Los espacios verdes están cuidadosamente planeados y la infraestructura está diseñada para funcionar como un reloj suizo. Aún así, detrás de la eficiencia, hay agotamiento. El estrés urbano es una epidemia silenciosa. Los ciudadanos viven en apartamentos minúsculos, trabajan muchas horas, y el escape muchas veces se reduce a una caminata solitaria en un parque artificial. Es una paradoja moderna, tanto desarrollo y tan poco respiro. Pero si hay un lugar que ha convertido la superpoblación en un modelo de eficiencia urbana, es Singapur, una ciudad-estado que supera los 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado y, sin embargo, logra funcionar con precisión casi quirúrgica. Las calles son limpias, el transporte público es rápido, los edificios verdes se elevan en medio del concreto como oasis verticales. Singapur ha demostrado que es posible convivir con la densidad extrema, siempre que se planifique al milímetro. Aquí, no hay espacio para el error. Literalmente, la educación es rígida, las leyes son estrictas y la organización es sagrada. Y aunque todo funcione, hay una pregunta que flota en el aire. ¿A qué precio? En el otro extremo,
Encontramos ciudades donde la densidad ya ha superado los límites de lo manejable. Macao, por ejemplo, tiene más de 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Su economía gira en torno al entretenimiento, los casinos y el turismo de lujo. Pero para los residentes la realidad es otra. Viven en edificios tan apretados que no hay ventanas con vista. Algunos barrios se han construido sobre tierra ganada al mar, porque ya no queda terreno libre. Las calles son un mar de luces de neón, turistas, trabajadores y ruido constante. Y aunque los números asusten, no son los más altos. Ese honor le pertenece a lugares como Mumbai, en la India, y más concretamente, a uno de sus barrios más conocidos, Dharavi. Esta zona no solo es una de las más densamente pobladas del mundo, sino también una de las más complejas. Algunos sectores superan los 350.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí, has leído bien. En un espacio del tamaño de un parque, viven cientos de miles de personas. Las calles son tan estrechas que la luz del sol apenas entra. Las casas se apilan unas sobre otras, hechas de metal, madera y plástico. Pero lo sorprendente es que, en medio del caos, la vida florece. Hay pequeñas fábricas, panaderías, escuelas, negocios y una comunidad que, a pesar de todo, sigue funcionando. Dharavi no es solo un lugar difícil de habitar, es un símbolo de adaptación humana. Otro ejemplo que desafía toda lógica urbana es Manila, capital de Filipinas. Con una densidad promedio que supera los 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado, algunas zonas de la ciudad han perdido completamente la noción de espacio personal. Edificios apretados, tráfico imposible, calor extremo y un crecimiento urbano que no sigue ninguna lógica. En distritos como Tondo, muchas personas viven en estructuras improvisadas y otras tantas han ocupado espacios insólitos, como cementerios. Sí, literalmente hay familias que construyen sus viviendas sobre tumbas porque no hay otro sitio disponible. Y lo más impactante es que, incluso allí, la vida continúa. Se cocina, se trabaja, se ríe, se reza. Pero si Manila, Mumbai y Macao te parecieron impactantes, espera a lo que viene, porque en el siguiente y último bloque vamos a cruzar la línea. Nos adentraremos en los lugares más densamente poblados de la historia moderna, sitios donde el espacio desapareció, donde cada centímetro cuadrado fue usado, donde el ser humano alcanzó el límite de la coexistencia, y aún así, encontró la manera de seguir adelante. Ahora cruzamos una línea invisible. Ya no estamos hablando de ciudades caóticas o barrios apretados. Nos adentramos en el corazón mismo del hacinamiento humano, lugares donde el espacio ha dejado de existir, donde cada pared, cada escalera, cada rincón ha sido ocupado, no por capricho, sino por necesidad. Porque cuando millones de personas tienen que vivir en un lugar que ya no puede crecer, solo queda una opción: amontonarse. Uno de los casos más impactantes de la historia reciente fue Kowloon Walled City, en Hong Kong. Aunque fue demolida en 1993, su recuerdo todavía produce escalofríos. Imagínate un bloque de edificios de 14 pisos, construidos sin permisos, sin planificación, sin reglas. Un laberinto de pasillos oscuros, pasadizos húmedos y apartamentos minúsculos. Allí, en apenas 2.6 hectáreas, llegaron a vivir más de 33.000 personas. Eso significa una densidad de más de 1.200.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Cada rincón tenía un uso: vivienda, tienda, clínica dental clandestina, taller, restaurante. No había luz natural, no había ventilación, pero había vida. Una vida intensa, desordenada, comunitaria. Kowloon era una ciudad dentro de otra ciudad, sin policía, sin estado, sin descanso. Tras su demolición, se construyó un parque en su lugar, un espacio verde, abierto, simbólico. Pero la memoria permanece, porque Kowloon no fue un accidente. Fue el reflejo de un sistema que no supo gestionar el crecimiento urbano. Y aunque su historia terminó, hay lugares hoy que se acercan peligrosamente a ese nivel de saturación. Dharavi, en Mumbai, ya lo mencionamos. Pero hay otros distritos que compiten en densidad. En Tondo, Manila, la población sigue creciendo sin control.
Muchas familias viven en lo que antes eran pasillos, escaleras, tejados o incluso tumbas. Los servicios colapsan, la basura se acumula, el agua escasea, pero el ser humano sigue. Porque así como sabemos construir rascacielos, también sabemos sobrevivir en condiciones imposibles. ¿Y qué decir del futuro? Las proyecciones indican que ciudades como Lagos en Nigeria o Yakarta en Indonesia podrían superar los 30 millones de habitantes en las próximas décadas. En estas megaurbes la planificación ya no alcanza, la demanda supera la oferta, y cada día, miles de personas llegan del campo, buscando oportunidades y encontrando hacinamiento. Vivir se convierte en un acto de ingeniería emocional, porque no basta con espacio físico, se necesita espacio mental, respirar, pensar, descansar, y eso escasea más que el cemento. En este punto del viaje, surge una pregunta inevitable. ¿Hasta dónde puede llegar la humanidad sin colapsar? ¿Podemos seguir creciendo, amontonándonos, verticalizándonos, sin perder la esencia de lo que somos? ¿O llegará un momento en que el precio de tanta densidad será simplemente demasiado alto? Piensa por un momento. ¿Podrías vivir sin espacio? ¿Dormir en una caja de concreto con 5 personas más? ¿Compartir el baño con 20 vecinos? ¿Ver el sol solo por una rendija? Porque eso ya es una realidad para millones de personas. No en películas, no en distopías. En este mismo planeta, hoy, y ahora que conoces los dos extremos, la soledad absoluta y la superpoblación total, queremos saber de ti. Déjanos un comentario diciendo qué tipo de lugar te representa más, el silencio del desierto o el ruido de la metrópolis. Y si te impresionó lo que viste hoy, no olvides suscribirte al canal. Aquí no solo mostramos el mundo, lo cuestionamos. Y cada nuevo suscriptor nos permite seguir produciendo contenido que abre los ojos, agita la mente y despierta emociones. Porque entender cómo vive el resto del planeta también es una forma de entendernos a nosotros mismos.